¿Quieres leer, Pau? Sí. Bueno, pues ya. ¿Es el Salmo 15? El Salmo 15, sí. Está cortito. Bueno, déjame darla. Muy bien, buenos días, bienvenidos nuevamente a su iglesia Dios Padre. Le damos gracias a Dios de que todavía nos tiene por aquí, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de continuar creciendo en el Evangelio y de recibir todas las bendiciones que necesitamos. Pablo, ¿nos ayudas por favor con la lectura del Salmo? Salmo 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Muchas gracias, Pau. Vamos a dar inicio a nuestras alabanzas, por favor. Pues vámonos con la número 5, por favor. Okay. ¿Cuál? La número 5, por favor. La número 5. Jesús es mi Rey soberano. ¿Ya tienen? Esperamos a mi tía. No, yo no. Jesus.
Y pueda bendecirnos abundantemente. Vamos a dar gracias. Dios bendito Padre, muchas gracias. Damos el día de hoy por permitirnos estar aquí. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque nos muestras tu amor que está ahí listo y dispuesto siempre para que podamos disfrutar de él. Gracias, Padre, porque tú permites pruebas en nuestras vidas, enfermedades, situaciones, y tienes un propósito de aumentar nuestra paciencia, de convencernos de que tenemos que estar tan llenos de tu amor, tan llenos de tu gracia, de tu gozo, de tu paz,
y poder expresar y experimentar esos frutos de tu Santo Espíritu. Te queremos suplicar, Padre, que tú dirijas este estudio, pon tus palabras en mi boca, no permitas que nada de mi naturaleza salga, sino que seas tú quien hable a lo más profundo de nuestro corazón. En particular, Padre, te queremos suplicar para que tú derrames de tu gracia en este día sobre los que están enfermos. Hay algunas personas de aquí de la iglesia que se encuentran enfermos, que no pudieron venir el día de hoy. Araceli, César, pues el esposo de Lupita, la misma Lupita. Dios, te queremos pedir que tú traigas bendición a sus vidas y que con toda esta prueba puedan clamar, voltear a verte y confiar en que tú tienes un propósito muy grande en sus vidas. Te pedimos que tú nos bendigas, Padre, que estés aquí con nosotros, y todo por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo, si no mal me acuerdo, estuvimos viendo la primera carta no es cierto, ¿verdad? No. Estuvimos viendo, ¿cuál que estuvimos viendo? Santiago. Qué caray con Santiago, que nos acaba o nos ha estado diciendo específicamente cosas que son muy importantes, y pues vamos a ver precisamente que Dios tiene en cada momento de nuestra vida un propósito. Vamos a recordar algunos de los versículos que estuvimos viendo hace 8 días, y vamos a recordar del Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4, pero hoy nos toca estudiar del 5 al 8. Entonces vamos a leer primero del 1 al 4 y después leeremos del 5 al 8 para que podamos... sí, es la paciencia ya lo hemos estado trabajando. Los primeros puntos que vamos a estudiar, y después veremos la sabiduría, y no vamos a profundizar en la sabiduría porque el mismo Santiago nos va a hablar en el capítulo 5 todavía más profundo de la sabiduría, pero ahorita de entrada el primer toque de lo que vamos a necesitar para entender todo esto, de las pruebas por las que debemos de estar pasando o tenemos que pasar en muchas ocasiones. Entonces vamos a leer del 1 al 4, por favor. Ya que empiecen por allá atrás, sí, exactamente, está perfecto. ¿El 1 al 4? Sí, por favor. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, recordemos un poquito de lo que vimos hace 8 días, precisamente el propósito de trabajar en nuestra paciencia, y quedamos que la paciencia, ¿qué número de fruto del Espíritu es? El 4º fruto del Espíritu. Y para poder tener paciencia, ¿qué tenemos que tener? Paz. O sea, tenemos que tener ya los previos, que es el amor, el gozo y la paz. El amor nos lo dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. El gozo es el que quiere producir en nosotros, porque lo estamos viendo precisamente en estos versículos. Así dice, como nos dice Santiago directamente, que debemos de tener, ¿cuánto? Sumo gozo, o sea, total gozo en nuestra vida, y sobre todo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Cuántas pruebas debemos de padecer? Muchas, diversas. Y ahí es donde Dios tiene que trabajar mucho en nuestra vida. Y estuvimos viendo precisamente, pues profundizamos un poco en las pruebas y en la necesidad de esa paciencia que va a producir poco a poco, irnos fortaleciendo para irnos perfeccionando hasta tener, pues ahora sí que ese sumo gozo completo en nuestras vidas. Vamos a recordar también Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 8. Y ahorita me queda una pregunta que pues vamos a tener que profundizar un poquito en ella, entre lo que es una prueba, que es una disciplina y que es una tentación, porque muchas veces las circunstancias parecieran muy parecidas, ahora sí que parecieran muy parecidas, son muy parecidas las circunstancias, pero cada una tiene distintos aspectos, y vamos a tomar algunos versículos que nos van a enseñar y a poder identificar. Y como tenemos la dificultad, y que Santiago nos dice que vamos a tener diversas pruebas, entender cada una de esas pruebas para que podamos crecer espiritualmente nos cuesta trabajo.
y vamos a ver el día de hoy qué es lo que tenemos que hacer para poder entender todas esas pruebas. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Verdaderamente entre este versículo y el de Santiago parece que están hablando del mismo tema justo. ¿Por qué será que ambos, tanto Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos llegaron a la misma conclusión y poner su vida al servicio? Y vemos al siervo de Jesucristo, el hermano, que ya platicábamos que Santiago era el hermano de Jesucristo, el que llegó a ser un pilar de la iglesia después de que se convirtió, y esto fue después de que fue crucificado y que fue resucitado, ¿verdad? Y que se le presentó al mismo Santiago y le hizo ese llamado particular para que él pudiera continuar con ese apostolado que, aunque él no es directamente o no fue directamente enviado por Jesucristo como los discípulos, pues la palabra apóstol significa enviado, él no fue directamente enviado así como a los 12, a los 70, sino él fue enviado posteriormente, y nosotros también tendremos que ser enviados en muchas ocasiones a predicar el Evangelio. Pero bueno, Pedro también está como siervo de Jesucristo diciéndonos: mira, tu fe va a ser probada, y cada prueba va a tener el propósito de aumentar esa fe en tu vida. Entonces vamos a leer Primera de Pedro 4:13, porque el gozo, quedamos que es fundamental tenerlo para poder tener la paz y después poder tener la paciencia de la que nos ha estado hablando Santiago. Es 4:13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ok, ¿cuántos padecimientos pasó Jesucristo? Muchos. ¿Pagó por cuánto? Por todos. Por el pecado de todos nosotros. Y dice aquí, sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea, entonces quiere decir que vamos a padecer cuántas cosas en nuestra vida. Muchas. Pero cada una de esas pruebas que vamos a pasar tienen el propósito de aumentar la paciencia y de producir gozo en nuestra vida, de enseñarnos el gozo. Pero esto es complicado. A ver, ¿cómo que en una prueba tengo que tener gozo y tengo que tener paz y tengo que tener paciencia? O sea, ¿cómo se da esto? Y es como la pregunta con la que vamos a empezar el día de hoy. Pero bueno, antes de entrar a esta condición, tenemos que identificar qué es una prueba, y hemos tocado algunos pasajes de pruebas muy específicas que pasaron algunos creyentes. ¿Recuerdan alguien que pasó por alguna prueba de manera particular? De los que hemos platicado a lo largo de todos nuestros estudios. Job, prueba, ¿sí? Alguien más que pasó por una prueba también muy fuerte. ¿Se acuerdan de Abraham cuando fue llevado a que entregara a su hijo y todo eso? Bueno, vemos, esas son pruebas de manera muy específica, pruebas que van a producir un aumento de nuestra fe, una modificación de nuestra paciencia, una corrección, ahora sí que una complementación del perfeccionamiento que Dios quiere, dándonos paciencia, dándonos su amor y entendiendo. Y si analizamos a Abraham en esa prueba que él pasó cuando le pidió a Dios que entregara a su hijo, que es una prueba muy fuerte, finalmente Abraham la pasó y experimentó una fe de la cual nosotros hoy tenemos y hacemos uso de ella prácticamente. ¿Por qué? Porque es el que nos abrió el camino de la fe, el camino de haberle creído a Dios, y al creerle a Dios tener la posibilidad de recibir de parte de Dios todas las bendiciones. Ahora, pero hay algunas personas que tienen una percepción de que cuando tienen alguna dificultad o algún problema es una prueba de parte de Dios.
pero nos tiene que quedar bien claro que una prueba, primero, fortalece nuestra fe, aumenta y nos ayuda al carácter, y prácticamente Dios la permite, Dios es el que la propicia, digamos, o el que la permite para que nosotros crezcamos en nuestra fe. Pero en algunas ocasiones tenemos que pasar por distintas dificultades, y no tanto porque tenga que ser fortalecida nuestra fe, sino porque Dios quiere corregir algo en particular en nuestra vida. Y eso Dios lo llama de una manera diferente. Se llama disciplina. ¿Cuándo disciplina Dios? Cuando hay algo malo. Cuando hay algo malo. ¿Quién lo produce en este caso? La disciplina es directamente de Dios. En el caso de la prueba, Dios la permite, que es diferente a que Él la produzca. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, Dios en la disciplina, Él es el que va a corregir. ¿Por qué va a corregirnos? Porque somos sus hijos, y Dios al que ama, disciplina. Nos vamos a leer, vamos a leer de Hebreos 12, del 5 al 11, nada más para que nos quede bien claro que Dios es el que ocasiona o el que produce la disciplina, y lo hace con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? Que se corrija el pecado y que nos guíe al arrepentimiento. ¿Cuándo se da esto? ¿Cuándo se da la disciplina? O sea, y que es diferente de la prueba, cuando el creyente está fallando intencionalmente y Dios tiene que traer un correctivo a su vida para que regrese a Dios, para que se corrija el pecado que está teniendo y para que regrese o producir en el creyente el arrepentimiento y la obediencia. ¿Pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la prueba y la tentación? Es la siguiente etapa, la siguiente palabra que tenemos que ver es la tentación. Vamos a leer ahorita 12 del 5 al 11 para poder entrar posteriormente a la tentación. 12 del 5 al 11 de Hebreos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a si quieres hasta ahí nada más, vamos a tratar de entender estos versículos. Fíjate, nos habla primero que es una exhortación específicamente para los que son hijos. O somos hijos. Somos. O sea que nosotros, por ser hijos de Dios, tenemos la posibilidad de ser disciplinados por Dios. ¿Y esto cuándo se da? Cuando se está cometiendo algún pecado de manera consciente y Dios tiene que traer una disciplina, porque dice el Señor al que ama, disciplina. Entonces la disciplina es por amor, con el propósito de corregir el pecado, que es diferente de la prueba. La prueba es para que se fortalezca nuestra fe, para que crezcamos en nuestra relación con Dios, para que vayamos siendo perfeccionados, pero la disciplina es un correctivo, y ese correctivo solamente proviene de Dios por amor. Y aquí hay algo que es importante que tenemos que entender, lo que dice: si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A ver, esto nos podría dar una idea de cómo está tu relación con Dios. Vamos a suponer que tú agarras y tú asumes que eres creyente, pero estás peque y nunca llega a la disciplina. ¿Eso qué sería evidencia? ¿De que qué? De que no eres hijo. Porque ¿qué hijo es al que Dios no disciplina? Entonces, una comprobación de su amor
es que tú puedas experimentar, obviamente. Y el otro punto, ¿qué pasa si tú no estás pecando y obviamente nunca llega una disciplina? O sea, te has... sí, exactamente, pero queremos que todos finalmente hemos pecado, todos somos pecadores y aún como creyentes continuamos pecando. Pero cuando tú confiesas inmediatamente el pecado es cubierto con la sangre de Cristo. Pero si tú haces un pecado, no lo confiesas, cometes otra vez el mismo pecado o otros pecados, o le aumentas al pecado y no lo confiesas, y cometes otro y otro y otro, y vas creciendo en el cúmulo de pecados que no has arreglado, entonces es cuando llega la disciplina. Y si no llega, entonces sí habría que ir y hacer cuentas con Dios. A ver, Dios, pues vamos aclarando mi relación contigo. Seguramente si soy tu hijo tiene que haber una disciplina, y si no hay disciplina es que pues a lo mejor ni siquiera te conozco de manera personal como aquí. Entonces nos sirve como un termómetro para ver. Pero bueno, yo creo que cada uno de ustedes ha experimentado en algún momento la disciplina del Señor, la corrección de parte de Dios, y esto recordemos que tiene el propósito de que el creyente, la disciplina es para creyentes, no es para incrédulos, ¿sí? De la misma manera que la prueba también es para creyentes, no es para incrédulos. Y ahorita vamos a hablar de la tercera condición que puede ser muy parecida. Nos preguntaba Fernando con respecto a la tentación. ¿La tentación de parte de quién viene? ¿De Satanás o de tu antigua naturaleza o tu naturaleza? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es el propósito de la tentación? Seducirte para que caigas en el pecado y para, si eres creyente, para alejarte de Dios. Entonces, la tentación también puede traer alguna condición de que puedas diferenciar o que puedas saber que no es propiamente una prueba, y eso lo vamos a estudiar cuando le lleguemos al capítulo, del capítulo 1 de Santiago. Lo vamos a ver en los versículos del 13 al 15, así que nos vamos a poder esperar. Nos podemos adelantar para poder saber qué es lo que nos dicen 13 al 15, nada más es un adelanto, los estudiaremos con más detenimiento, pero nada más ahorita para saber. Capítulo 1 del 13 al 15, y eso los vamos a estudiar detenidamente, de Santiago capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ok? O sea, vemos aquí que la tentación, primero, o es de tu naturaleza, o es directamente del mismo Satanás. El tentador, ¿no? El tentador, claro, por eso es el tentador. O sea, el tentador va a llegar y va a meter el pie, y si tu naturaleza se pone de acuerdo con el tentador, caes en la trampa, y la trampa puede traer consecuencias, y las consecuencias muchas veces podemos pensar que son parte de las pruebas o de la disciplina o de la corrección que Dios quiere, y muchas veces ni siquiera es eso. O sea, realmente son las consecuencias que tú, por tu naturaleza, por dejar que el pecado aumente y no entregarlo, pues sufres esas consecuencias. Entonces, a ver, un ejemplo de quién fue tentado. David, Jesús mismo directamente. David fue tentado o fue disciplinado o fue, a ver cómo fue, ya platicamos de David. A ver, David fue tentado. Y también su naturaleza. Primero fue tentado porque por su propia concupiscencia deseó. Pero fue tentado. O sea, es que, bueno, la tentación Sí, estaba ahí. esa es parte de su naturaleza. Es parte Ya de el su exponerse y naturaleza, soltarse de Dios. se quedó Por desobediencia. sí, exactamente, hubo una desobediencia clara. Entonces, ¿qué es realmente? Fue de parte de David, fue una disciplina. ¿Hasta dónde trajo la disciplina Dios? generaciones. Hasta sus generaciones, porque fueron muchos los que sufrieron las consecuencias, pero para él, de manera particular, en el momento particular, ¿qué es lo que perdió?
¿Se acuerdan qué es lo que le pasó a David? El gozo de su salvación. Perdió el gozo, sí, por lo que nos dice en el Salmo 91. Perdió a su hijo, ¿verdad? Esa fue la disciplina más dolorosa que él experimentó. Y bueno, con eso también para todo el pueblo trajo muchas consecuencias por disciplina de parte de Dios. Pero por tentación, el mismo Jesús es el ejemplo claro de una tentación. ¿Jesús había pecado? No, nunca había pecado. ¿Su naturaleza tenía una antigua naturaleza pecaminosa? No tenía una antigua naturaleza porque es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero como hombre estaba expuesto a la tentación. Pero por eso fue tentado, porque estaba expuesto a la tentación, pero no pecó. Y esa tentación, ¿quién la produjo? Directamente Satanás, porque el mismo Satanás llegó y lo tentó y le dijo, ¿no? A ver, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan y todo eso. Entonces, si alcanzas a ver, hay una diferencia entre tentación, entre disciplina y entre prueba. Y Santiago nos está hablando específicamente de pruebas. Entonces, ¿cómo podemos entender todo esto? Está complicado, ¿verdad? Bueno, por eso vamos a tener que entrar a los siguientes versículos. Vamos a ver Santiago 1, del 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. A ver, entonces, ¿Santiago sabría algo de lo que nos está sucediendo en estos momentos? Pareciera que sí, ¿verdad? O sea, porque está descubriendo que nosotros nos hace falta sabiduría para entender, primero, si estamos en una prueba, en una disciplina o en una tentación. Y no solo eso, para entender cómo se va a producir el gozo a través de la prueba, cómo se va a producir la paciencia a través de la prueba, cómo va a hacer crecer Dios en nuestro espíritu a través de su espíritu, a través del fruto de su espíritu, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, para que vengan en cascada los demás frutos de su espíritu en nosotros, hasta que lleguemos al punto de fortalecer nuestra fe, que quedamos que la fe es ¿qué fruto del espíritu? Es el séptimo fruto. O sea, y vamos avanzando. La primera vez le creímos a Jesús, le dijimos, sí creo, pero ahora Dios nos está hablando a través de estas circunstancias que nos está hablando Santiago, nos está diciendo, mira, pero tienes que crecer en la fe. ¿Cómo podemos crecer en la fe? ¿Cómo se puede crecer en la fe? De una manera muy particular, pasando por pruebas. Sin pruebas no puede crecer tu fe, porque no estás experimentando que Dios te puede decir ahí las promesas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿sí va quedando claro cómo vamos a ir avanzando en este caso? Vamos a ver, primero nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y ya nos descubrió, a ver, levante la mano, ¿quién tiene sabiduría para entender todo lo que estamos diciendo? ¿Nadie? Entonces tenemos necesidad de esa sabiduría, ¿verdad? Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, yo levanto mi mano y digo, yo tengo falta de sabiduría. ¿Qué tengo que hacer? Pedírsela a Dios. Y dice, es la promesa, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. A ver, ¿cómo te imaginas a Dios? ¿Cómo será Dios? Que tú llegas, le pides una vez y ya, o sea, con eso es más que suficiente. No. ¿Cuántas veces espera Dios que tú le pidas? Y te dice, mira, si tú le pides a Dios y de manera constante, Él te va a dar abundantemente respuestas y no te va a reprochar nada. O sea, es algo maravilloso saber que tienes acceso a Dios. ¿Cuántas horas al día?
24 horas al día, 24 por 24, 7 días a la semana, 24/7, o sea, 24/7, o en este caso 24 los 365 días de cada año. Y de los 365 años, de los 365 días de cada año, todos los años de tu vida, que te queden. O sea, los que sabemos que Dios tiene, o sea, tú tienes la posibilidad de llegar en cualquier momento, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Entonces está viniendo la prueba. Llega la prueba, ¿qué tienes que hacer? Pues vas y le dices. Si vas y le dices, Dios, está pasando esto en mi vida y sé que tú lo estás permitiendo con un propósito y quieres que se fortalezca mi paciencia, entonces te voy a suplicar que me indiques qué es lo que tengo que hacer, y Él te va a dar respuesta. ¿Cómo dice que va a ser su respuesta? Abundantemente. ¿Qué significa abundantemente para ti? ¿Qué tan grande va a ser la respuesta y cómo va a ser la respuesta? Ante cualquier prueba, y podríamos pensar cuando los discípulos de Jesús que se habían subido al barquito, ¿te acuerdas que hubo una tormenta? Era una prueba para su fe. ¿Qué es lo que hizo Jesús para que ellos pudieran ver la respuesta tan grande y tan abundante de parte de Dios para los discípulos? ¿Qué hizo Jesús en el momento que lo despertaron? Agarró, reprende al mar y la paz llega. Se aplacan las olas, se aplaca la tormenta, todo vuelve a la calma. Ok, yo te pregunto a ti, ante una prueba que Dios esté permitiendo en tu vida, ¿tú necesitas la paz, que se aplaquen esas tormentas? Sí. Pues ¿qué tienes que hacer para que se dé esto? Tienes que ir y pedirle que se aplaquen las tormentas, ¿sí? Ahora, la tormenta puede durar un tiempo suficiente, y lo podríamos pensar en la vida de otro hombre que pasó también por otra prueba muy semejante a la de los marineros. Por ejemplo, Pablo, en el capítulo 27 del libro de los Hechos, nos describe claramente lo que tuvo que pasar Pablo ante una situación en donde fue llevado en un barco. Él tenía que llegar a hablar con el César. Dios permitió las tormentas y Dios hizo un gran milagro ahí, pero no vamos a estudiar eso porque estamos hablando nada más de las pruebas que Dios quiere en nuestra vida. Pregunta. Antes de reprender al mar y calmarlo, reprendió a los discípulos, claro. Si yo me pongo en los zapatos de los discípulos al momento de la reprensión, ¿qué se siente? Claro, va a ser una situación que justo es lo que necesitamos ahorita. Es justo lo que necesitamos cuando Dios nos dice, pero pida con fe. Hombres de poca fe. Es justo, y Santiago está exactamente en el mismo canal. O sea, Santiago vivió la prueba en el mar. No, porque no iba en el barco, no sabía, pero sí Dios le dio la sabiduría para decirnos, mira, tienes que pedir con fe. Y por eso nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ok, a ver, entonces tenemos que preguntarnos, tengo que pedirle a Dios sabiduría para entender las circunstancias que estoy viviendo. ¿Y qué nos dice Dios al respecto de la sabiduría? Y nos dice en Proverbios 4:7, vamos a leer lo que nos dice Proverbios 4:7. Pasó la duda de pedirle al Señor, porque dice pida no dudando. Ajá. La duda es una ofensa al Señor, sí, porque es el dudar de su gran poder. Sí. Él es un Dios todopoderoso, sí, y es un juez justo. Y lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 8, porque somos hombres de doble ánimo. Estás tocando un tema muy importante, la duda. ¿Por qué a veces dudamos? ¿O qué sucede cuando estamos dudando de ese poder absoluto que ya nos dijo que si llegamos y le pedimos, Él nos va a dar la respuesta abundantemente? Pero hay dudas. ¿Y cómo le hacemos? ¿Y para dónde nos movemos? Y bueno, vamos a ver primero cómo nos dice de lo que es la sabiduría. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo,
adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. A ver, sobre todo dice Dios que tienes que adquirir sabiduría. ¿Qué significa adquirir? Tener, bueno, sí, que la puedas agarrar, obtener, que la puedas obtener. O sea, no es algo que se da en automático. O sea, tienes que adquirir. ¿Cómo se adquiere la sabiduría? Es una muy buena pregunta. A ver, pues que tengo que ir a comprar la sabiduría al súper, la venden en bolsitas de aquí o no, ¿verdad? O sea, no venden la sabiduría así de esa manera. Entonces, ¿en dónde está la sabiduría y cómo podemos conocer esa sabiduría que Él nos sabe? Vamos a leer Job para que Él nos diga cómo, o sea, Dios mismo nos va a decir en dónde está y qué es lo que está haciendo. Job, son muchos versículos, quiero que leamos del 12 al 28 del libro de Job, capítulo 28. ¿No vas a citar Proverbios? 28, sí, más adelante, ese siguiente. Proverbios, Job, capítulo 28, del 12 al 28. Son varios versículos, entonces los vamos a ir leyendo poco a poquito. Digo, los más importantes son los primeros. Bueno, no, es que todos son importantes, pero nos van a hacer claro la circunstancia de qué es lo que Dios quiere decirnos. Por favor, Lupita, los dos primeros. Más dónde se hallará la sabiduría. ¿Dónde está el lugar de la Si quieres hasta ahí, fíjate, es una pregunta, o un par de preguntas. ¿Dónde se halla la sabiduría? O sea, de cuenta, estábamos diciendo hace unos minutos, bueno, que tengo que ir al súper y comprarla, y el mismo Job nos dice, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde está? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Vamos a ver cómo el mismo Job nos empieza a descubrir situaciones en donde él nos va a aclarar algunas de las cosas de dónde encontrar la sabiduría. Vamos a leer el 13, por favor. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. O sea, primero ya nos empezó a dar un tip, una idea de dónde se encuentra. Dice, la sabiduría no se halla en la tierra de los vivientes. O sea, que esto no es terrenal. Por lo tanto, no podemos ir al súper y comprar la sabiduría, ¿cierto? Y como no conocemos cuánto cuesta, entonces está más complicado. No sabemos ni cuánto cuesta, ni que haya por aquí en la esquina en la tiendita de la esquina, sabiduría. Entonces, pues por ahí no está. Nos dice que no se halla en la tierra de los vivientes. El 14, por favor. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. O sea, fíjate que muy claro, ¿no? El abismo dice, conmigo no está. Y el mar también dice, ni conmigo. Siguiente versículo, por favor. Vamos a ir viendo, o sea, ya Dios nos está empezando a descubrir, pues, por dónde está la sabiduría. A ver, vamos a ver. Ya no está en el mar, no está en el abismo. Adelante, por favor. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. Ok, entonces, ¿se puede comprar? No, porque no se compra, es tan grande su valor que es invaluable, exactamente impagable. No hay manera, no hay precio, puede ser calculado a través del oro y por más fino que pueda ser el oro. Adelante, por favor. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, ni con zafiros, y podríamos hablar de diamantes, y de qué te parece que es lo más valiosísimo que hay ahorita, los metales que están, y hay, bueno, metales y tierras raras que están muy cotizadas, ¿verdad? Pero en nada de eso está. Vamos a leerlo, el que sigue, por favor. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por el alhaja de oro fino. Sí, que sigue, por favor. Mari. Sí. No se hará mención de coral ni de perlas,
La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. A ver, ya nos empieza a descubrir aquí Dios algo. La sabiduría es más que el oro, que las piedras preciosas, que las perlas, cualquier cosa terrenal. O sea, es tan valiosa que no se halla aquí en la tierra de los vivientes. Pero si no se halla aquí en la tierra de los vivientes, entonces ¿a dónde se halla? ¿Sí? Vamos a leer el que sigue. No se igualará con ella, topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Y viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ya nos va ahí enfocando a lo que Dios quiere. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? O sea, pareciera que están repitiendo esos dos versículos, el versículo 1 y este versículo, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces, ¿de dónde viene? ¿Dónde está la sabiduría y de dónde vendrá la sabiduría? La sabiduría ya vimos que no está aquí en la tierra y que no se puede comprar, y nos queda súper claro que ya nos lo aclaró Dios, de que no es algo humanamente alcanzable, ni por muchas riquezas, ni oro, ni que puedas tener. Vamos a leer el que sigue, por favor. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. O sea, la sabiduría está encubierta. Quiere decir que habrá que descubrirla. Adelante, el que sigue. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. O sea, incluso el Abadón y la muerte, ¿quiénes son el Abadón y la muerte? Y eso lo platicaremos muy profundamente cuando hablemos del infierno y hablemos de todas esas cosas, pero este no es el momento para entender lo que es la sabiduría. La muerte escucha de ella, oye sus maravillas, pero tampoco la conoce. Vamos, el que sigue, por favor. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. A ver, ¿quién? ¿Quién? A ver, ¿quién? Otra vez, ¿quién es el que sí sabe dónde está? Dios. Dios es el que sí sabe dónde está. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces, para que tú puedas ir a la sabiduría, ¿qué tienes que hacer? Ir con Dios y preguntarle a Dios: oye Dios, ¿dónde está pues la sabiduría? O necesito la sabiduría, o que hagas posible que la sabiduría venga a mi vida. Así que te pido que me des sabiduría para entender las circunstancias en las que estoy viviendo. El que sigue, por favor. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. O sea, ¿quién es el que está mirando hasta los fines de la tierra? Dios. O sea, Él sí sabe dónde está y la tiene perfectamente ubicada. Y si la tiene ubicada y Él sabe que está permitiendo una prueba para ti, Él te puede decir dónde está la sabiduría para resolver el problema que tú puedes estar experimentando o la prueba que tú estás pasando, para que puedas tomar las decisiones correctas y corregir el camino por el que estás caminando. ¿Sí? El que sigue, por favor. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida. El que sigue. Cuando él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. El que sigue. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. ¿Y el que sigue? Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y Él, apártese del mal, la inteligencia. Ok, a ver, entonces ya nos empezó a aclarar Dios en dónde está el principio de la sabiduría. Él sí sabe, nos da claramente instrucciones, nos dijo: mira, no está en la tierra, no está entre los hombres, no está o no se puede comprar, no puedes. Y muchas veces la gente piensa que, oye, vamos a mandar a los hijos a la escuela para que adquieran sabiduría. ¿Y qué crees? Pues en la escuela no hay sabiduría, hay conocimiento, y mucho conocimiento tal vez. Es más, ahorita hasta la IA
que la gente acude mucho a la inteligencia artificial, puede agarrar y tener, ¿qué? ¿Sabiduría o conocimiento? Conocimiento. Pero la sabiduría, él sí sabe dónde está, porque él ve exactamente tus circunstancias de manera particular. Ahora, si tú analizas cuántas pruebas podría estar viendo Dios al mismo tiempo y que sepa dónde está la sabiduría para resolver todo lo que sucede en cada individuo que lo busca. ¿Cómo cuántas cosas estará escuchando Dios al mismo tiempo que todos le están pidiendo sabiduría? Pues a veces hasta los incrédulos, ¿no? Que le están pidiendo a Dios alguna cosa. Bueno, sí, Él tiene lo necesario, Él sí sabe por dónde. Ahora yo te pregunto, ¿quién es entonces el que creó la sabiduría? Dios. Es Dios mismo. En Dios mismo está la sabiduría. Y por eso dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y ya hemos platicado que hay que tenerle miedo a Dios. Es muy diferente el tenerle miedo a Dios a tener el temor de Dios en nuestra vida. ¿Qué implica el temor de Dios? Y el temor de Dios implica el apartarte del mal. Entonces, apartarte del mal, cuando tú te apartas del mal y dices, no voy a pecar para no separarme de Dios, es un acto de sabiduría. Y si tú te mantienes en ese acto de sabiduría, la probabilidad de que llegue una prueba para que se fortalezca tu fe aumenta, la probabilidad de que llegue una disciplina se disminuye y la tentación prácticamente queda controlada porque el mismo Dios, o sea, tú estás arreglando todo de manera inmediata. Entonces, el apartarse del mal es la inteligencia. Vamos a leer ahora Proverbios 9, del 1 al 6. Y vamos a ver que la sabiduría está lista, preparada, porque te quiere decir algo a ti de manera particular. ¿Sí? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice, a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid y comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. A ver, ¿qué está haciendo la sabiduría? La sabiduría te está llamando, te está diciendo, oye, ven, y fíjate que es algo que nos dice a los faltos de cordura, a los que son simples, les dice, vengan acá. La verdad, yo estoy esperando que ustedes me pidan que yo corrija, que yo arregle, que yo mueva, que yo controle. Y por eso cuando dice en Santiago, pero pida con fe, primero tenemos que pedir y preguntar, ok, le voy a ir a pedir a la sabiduría, que le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría ante la prueba que estoy pasando para poder controlar lo que está sucediendo en mi vida. ¿Cómo le hago? Vamos a leer que Santiago más adelante nos va a decir, y eso los vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a saber que el mismo Santiago nos dice más todavía sobre la sabiduría. Capítulo 3 de Santiago, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, el mismo Santiago nos dice, mira, la sabiduría viene de lo alto. Ya nosotros ya vimos y ya checamos que sí es cierto, si tenemos que pedirle sabiduría, y Santiago nos lo va a reafirmar más adelante y vamos a retomar este versículo de la misma manera, vamos a profundizar en él. ¿Por qué? Porque es bien importante que tú entiendas que cuando te acercas a Dios para pedirle sabiduría, la sabiduría va a llegar a tu vida. Al tú expresarle a Dios tu necesidad,
Dios sí se encarga de darte respuesta, porque nos dice el mismo Dios que cuando tú le pides sabiduría, Él nos va a dar sin reproche y abundantemente respuesta a la necesidad que tenemos. Y la sabiduría está esperando que tú lo hagas, que tú se lo pidas, que tú llegues y le digas: Dios, sí te necesito de tu inteligencia, necesito de todo para tomar las mejores decisiones ante la prueba que estoy pasando. Vamos a leer Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 6. Capítulo 2, versículos del 1 al 6. Excelencia de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscaras y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ok, a ver, ya nos empieza a aclarar Dios. O sea, el mismo Job nos decía ¿dónde está? Y el mismo Dios nos dice: mira, está conmigo, yo la tengo preparada para ti y la puedes ir adquiriendo recibiendo mis palabras. O sea, teniendo el temor de Dios, queriendo hacer su voluntad y obedeciéndole en todo. Entonces, prácticamente, y vamos a estudiar más profundo cuando lleguemos al capítulo 5 de Santiago, y el capítulo 3 que habla más también de la sabiduría, estudiaremos con más detalle toda esa sabiduría que Dios tiene para nosotros. Pero de entrada ya nos dijo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué hacer ante esa circunstancia? Y vamos a ver que el pedirle a Dios con fe es muy importante, y vamos a ver algunos ejemplos de alguien que le pidió a Dios sabiduría. Yo creo que están pensando exactamente en la persona que le pidió sabiduría, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. ¿Pregunta? Porque la sabiduría es muy importante para pedir. Porque Sí. Santiago habla de eso. Claro, ¿sí? hasta Pedís para pedir, y no hasta sabéis para pedirle a Dios tenemos que pedirle con sabiduría, y se vuelve un círculo virtuoso. Como no sabes pedirle a Dios, y los mismos discípulos, si tú te acuerdas, enséñanos a orar. O sea, que ya tenían todos los salmos los discípulos y los conocían, y los salmos son oraciones que se hicieron al mismo Dios, pues no sabían ni siquiera cómo amasar todo eso y aprender y crecer, ¿verdad? Entonces Él nos va a dar abundantemente y tenemos que aprender a pedirle, y a pedirle incluso la sabiduría. Entonces, regresando a un pedimento particular de sabiduría, la podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulos 3, versículos del 7 al 12. Ese sería un ejemplo de cómo pedirle a Dios sabiduría. Perdón. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Del 7 al 12, dijo usted. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Al que sigue, por favor, hasta el 12. Perdón. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos,
sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y a lo mejor nosotros no llegamos hasta ese nivel de la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Pero puedes pedirle a Dios sabiduría como lo hizo. O sea, Salomón llegó y le dijo, pues mira, no sé ni mi entrar ni mi salir. Y tú puedes llegar delante de Dios y decirle exactamente, no sé ni para dónde moverme ante las circunstancias que estoy viviendo. Pero vengo para que tú me des esa sabiduría de qué hacer o cómo hacer las cosas que tengo que hacer para salir adelante. O qué es lo que tú tienes que hacer en mí para poder tener, qué es lo que nos dijo Santiago que debemos de tener, sumo gozo y que nuestra paciencia vaya creciendo. Y para poder entender, o sea, entre más rápido tú pasas la prueba, o sea, ¿ustedes recuerdan cuando iban a la primaria? Y antes sí se reprobaban los niños. Sí recuerdan que se reprobaban los niños. ¿Qué hacen ahorita? No se reproban los niños y es lamentable porque el niño no aprende muchas veces, ¿verdad? Pero cuando un niño reprobaba, o cuando nos tocó a nosotros en la antigüedad, que un niño reprobaba, ¿qué tenía que hacer nuevamente? Repetir el año para que aprendiera y creciera, ¿verdad? ¿Y cuántas veces tenían que pasar las pruebas? A veces tenías que pasar varias pruebas. Ya es más, hasta en las escuelas superiores, si no pasabas el primer examen, tenías que hacer otro, y si no pasabas el segundo, te ibas hasta el extraordinario, y después del extraordinario hasta no sé cuántos eran. Pero finalmente tenías que pasar la misma prueba varias veces para que pudiera ser efectiva o efectivo la enseñanza, el aprendizaje de lo que tenías que hacer. Porque las pruebas lo que tenían, el propósito era de qué tanto conocimiento tienes sobre el tema y qué tanto estás actuando de acuerdo a lo que sí sabes. En las pruebas de Dios es algo semejante. Tú a veces pasas por una prueba y después pasa el tiempo y quizás otra vez vuelve a suceder. ¿Ustedes recuerdan a alguien, y lo hemos platicado aquí, alguien que pasó por dos pruebas muy parecidas? ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando estaba todo el pueblo que no tenían agua y que llegan y que le dicen a Moisés, oye, pues danos agua y todo esto, y Moisés va, le pide a Dios profundamente en una petición ante toda esa angustia, la descarga de delante de Dios, y Dios le dice, sí, mira, ven, pégale a la roca, y la roca te va a dar agua abundantemente. Pasa el tiempo, pasan los años, y la misma prueba se vuelve a repetir. ¿Por qué se tenía que volver a repetir la prueba en la vida de Moisés y en la vida del pueblo? Porque Dios quería que tanto habían aprendido a confiar en Dios. Y lamentablemente Moisés en esta segunda prueba, chispas, le falla, porque en lugar de entrar profundo con Dios, se queda en la puerta, y lamentablemente eso le impide llegar y entrar a la tierra prometida. A la tierra prometida aquí en la tierra. Pero sí llegó a la tierra prometida en el cielo. ¿Cómo sabemos que Moisés sí llegó a la tierra prometida en el cielo? Hay un pasaje en la transfiguración de Jesucristo en donde, ¿con quién está platicando Jesucristo? Con Moisés y Elías. Entonces quiere decir que Moisés sí llegó a la tierra prometida, pero no a la terrenal, sino a la eterna, ¿sí? Y muchas veces las pruebas pues nos pasan así. No llegamos a la prueba, no pasamos la prueba aquí en la tierra, pero bueno, finalmente sí se logró el objetivo en la eternidad. Entonces, pero él le insistió al Padre que quería entrar, y él le dijo, basta. ¿Ya? Sí, así, basta. justo. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo basta? Porque ya lo que Dios quería no se logró aquí en la tierra, pero sí se logró en la eternidad. Y vamos a ver que precisamente las pruebas, o sea, va a ser la primera prueba, la segunda prueba, la tercera prueba, y no sé, a lo mejor tienes que pasar por 5 o 6 pruebas bien parecidas hasta que pases la prueba. Cuando pasas la prueba, entonces viene la siguiente. ¿Sí estamos? ¿Sí se va quedando claro esta situación? Bueno, vamos a ver, ya vimos la vida de un hombre que le pidió sabiduría a Dios, un hombre que tuvo una necesidad muy profunda de dirigir a un pueblo que no sabía ni para dónde ni cómo hacerse. Se lo pidió a Dios, y Dios
le dijo, perfecto, has pedido sabiduría, esa es la que te voy a dar. Vamos a ver otro hombre, Daniel. Ustedes recuerdan, vamos a leer capítulo 2, versículos del 18 al 22. Daniel, en una circunstancia muy particular, y yo creo que van a recordar estos pasajes porque hemos tocado algunos puntos de la vida de Daniel. Capítulo 2, versículos del 18 al 22. Capítulo 2 de Daniel, versículos 18 al 22. Por favor. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Sí. A ver, ¿se acuerdan de este pasaje? ¿Qué es lo que le estaba pasando a Daniel? Los iban a matar. Entonces estaba en una condición de, bueno, o le pido a Dios para que Él me rescate o me quedo así que me mate. ¿Qué hizo Daniel? Daniel agarró, le pidió a Dios y Dios le reveló lo que el rey no quiso ni siquiera mencionar del sueño que tuvo. Y dijo: Dios, yo te digo qué es, cómo es, por qué es, y te voy a dar la interpretación de todo esto, y desde ahí empieza a partir a lo que hoy nosotros estamos viviendo, porque Daniel nos habla incluso de las cosas que van a suceder en un futuro muy cercano, que ya estamos empezando a ver las cosas que se están aproximando ahorita. Entonces vemos a Salomón, vemos a Daniel, que ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Oraron, pidieron, y pidieron con fe, no dudando nada. ¿Y cómo sabemos que no dudaron nada? Ay, sería una buena pregunta, ¿no? Por eso vamos a tener que estudiar todavía cuando lleguemos más adelante. A ver, otro profeta que también recibió una sabiduría porque pensaba que era muy joven, Jeremías. Capítulo 1, versículos del 6 al 7. Perdón, pastor. Abraham no dudó. No, por eso es el padre de la fe. Es el padre de la fe, sí. No obstante la magnitud de su pedimento, o sea, de que sacrificara a su hijo único, fue extrema. Fue extremo. Cualquiera dudaría. ¿No? Sí. Y definitivamente es una ofensa al poder del Señor. Por eso, de ahí la trascendencia del papel de Abraham. Y por eso vamos a tener que estudiar y ver qué es dudar, o cómo muchas veces estamos en ese dilema. Vamos a leer lo que le sucedió a Jeremías. Capítulo 1, versículos del 6 al 7. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea, el mismo Dios le va a decir lo que tiene que decir. No importa que sea joven o que sea viejo, lo importante es que le pida a Dios y que Dios sea el que haga las cosas y diga las cosas que tiene que decir. Entonces vemos estos tres hombres que pues pudieron experimentar de la sabiduría. Ahora vamos a enfrentar nuestra propia vida. Vamos a ver Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, no tienes sabiduría para enfrentar las pruebas. ¿Qué te dice Dios? Mira, yo sé por qué sigues pasando la prueba y por qué todavía estás
pues ahí con las dificultades que estás teniendo. ¿Por qué? Porque aquí no lo dice, ¿no? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ese sumo gozo que Santiago nos está hablando se puede lograr cuando tú te decidas a pedirle a Dios sabiduría para enfrentar el problema tan difícil que estás teniendo. A ver, problemas difíciles que podemos tener en nuestra vida. Economía sería uno. Sí, hay dificultades económicas muchas veces. Familiares, sí, son bien pesados y bien complicados, ¿verdad? ¿Cómo atender o cómo corregir o cómo sacar adelante la situación familiar que podamos tener por creyentes, por hijos que no son creyentes o que son incrédulos, por esposo o esposa que pueden no ser creyentes y que pueden tener malas actitudes, y cómo enfrentar las malas actitudes de nuestros hijos o de nuestra pareja, cómo enfrentarlos y ser sabios para tener las palabras adecuadas, llenas del amor de Dios, para que la prueba sea controlada. Eso es lo que tenemos que aprender a pedirle a Dios, y por eso nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Si tú tienes ahorita en tu mente un problema que puedas tener, ya sea familiar, económico, cualquier situación de trabajo o lo que sea, y se te vino a la mente, es el momento que tú puedes elevar una oración a Dios para decirle a Dios: a ver, Dios, vengo a pedirte sabiduría ante esta prueba que estoy pasando. Me estás diciendo que tengo que pedirte, y que al pedirte tú vas a ampliar el gozo que quieres que yo tenga, y me estás dando paciencia para soportar a mis hijos, por ejemplo, si es un problema familiar, para soportar a mi esposo, pero más que para soportar, yo creo que Dios quiere algo más grande. Cuando tenemos un hijo o un esposo o una esposa complicado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Soportarlos? ¿O amarlos? Pero ¿cómo podemos amar a aquel que nos está picando las costillas? ¿Qué necesitas hacer? Pedirle a Dios ese amor para poder amar a aquel que no merece el amor, que por misericordia Dios puede llenarte en tu vida para poder amar. Entonces empezamos a descubrir que Él sí tiene la sabiduría y te va a dar también la fortaleza necesaria para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que agarrar y aprender a pedirle. Mateo 21, 22. Perdón, pastor. Santiago 4. Vamos a llegar a él. No sabéis pedir, porque pides para tus deleites. Citó usted a Salomón en Primera de Reyes, ¿sí? Él no pidió para sus deleites. No, pidió para poder servir. Claro. Para poder, o sea, es una forma que tenemos que aprender a pedir nosotros. Cuando lleguemos a esos versículos en Santiago, que nos falta todavía como 4 capítulos, vamos a estudiar muy profundo esa forma de que tenemos que pedirle a Dios y poder entender que Dios está ahí listo para darnos de su sabiduría y poder crecer en esto que Él quiere que crezcamos. Mateo 21, 22, ¿qué dice? Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración. A ver, Daniel oró, Salomón oró, Jeremías oró. Hilario, ya, podemos ponerle tu nombre y pregúntate: ¿estás orando para que Dios te dé la sabiduría para corregir o arreglar el problema que tienes? Si no estás orando, entonces, la misma sabiduría nos empieza a descubrir dónde está el problema. ¿Dónde está el problema? Pues porque no me has pedido. ¿Y por qué no me has pedido? Pues porque no estás orando. ¿Por qué no estás orando? Pues porque no estás siguiendo lo que Dios te está diciendo. Y ahí Dios te dice: mira, ven, pídeme, yo te voy a enseñar a orar, te voy a enseñar a confiar, a depender, a esperar. Cuando tú vas y dejas que Dios haga pues el milagro, fíjate lo que nos dice en Lucas 11, del 9 al 10. El mismo Jesús nos dice:
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues a ver, Dios, ¿cuántas veces al día tienes que pedirle a Dios? Todo el día. Si son 24/7, pues háblale 24/7 hasta que Él te diga lo que se tiene que corregir. Si tienes un problema de salud, por ejemplo, ¿Dios tiene la posibilidad de arreglar el problema de salud? Sí. La cuestión es que tú se lo pidas. Ahora, ¿tiene el poder para sanarnos? Sí, Él sí tiene el poder para sanarnos. Pero en muchas ocasiones, si vemos a un Pablo que le pidió a Dios sanidad de una enfermedad particular y le dijo, no vas a sanar de esto, pero quiero que te baste mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Entonces, Pablo aprendió que aún con la enfermedad que él tenía, podía estar bien. Y él aprendió de parte de Dios, tuvo la sabiduría suficiente que aún con la enfermedad, él salió adelante y en victoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? Vamos a leer Hebreos 11:6. Pastor, pero tanto con Moisés, cuando le insistió en entrar a la tierra prometida, como con Pablo cuando le pide que le quite el aguijón, le habla en imperativo. Sí. Bástate mi gracia. Sí, o sea, no fue con el amor, sino... bueno, fue con mucho amor, con más amor del que nos podemos imaginar. ¿Por qué a veces Dios tiene que utilizar un imperativo en nuestras vidas? Para hacernos reaccionar. Porque si no nos lo dice claro y fuerte, no entendemos. Somos bien necios, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios y por lo tanto no voy a buscar. Y si no voy a buscarlo, no oro. Y si no oro, entonces no recibo sabiduría. Y si no recibo sabiduría, entro en el problema, en las circunstancias, en las pruebas, e incluso en disciplinas. Pero como sigo de necio, pues sigo en un círculo, ahora sí, ¿cómo se llamaría ese círculo? Vicioso, que te lleva a otra caída, y a otra caída, y a otra caída. A diferencia de un círculo virtuoso que Dios quiere en tu vida. Tú le pides, recibes la bendición, recibes la sabiduría y tu fe crece. Al crecer tu fe, el amor crece. Al crecer el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. O sea, vienen todas las cosas creciendo en tu vida. ¿Por qué? Porque recordemos que el fruto, porque es el fruto, no son los frutos, sino es el fruto del Espíritu. O sea, llega así como que en bloque, ¿verdad? O sea, ahí está el amor, lo tienes a tu alcance, está listo para que tú aprendas, para que tú crezcas, pero somos como los niños chiquitos. Un niño chiquito, no por tamaño, sino un niño de poca edad que todavía no ha aprendido, pues tiene que ir aprendiendo. Y por eso a veces, muchas veces los mandamos a la escuela pues, para que aprendan, ¿no? Y a veces los padres, ¿qué quieren hacer? A ver, mando a mi hijo para que eduquen a mi hijo en la escuela. ¿Eso es posible? No. ¿Dónde se recibe la educación? En casa, ¿sí? En la escuela, ¿qué va a aprender? Pues sí va a aprender muchas cosas. Va a aprender conocimiento. Pero el conocimiento que produce envanece. ¿Y va a aprender el amor? No. Entonces, y el amor es el que edifica. Entonces, ¿qué necesitamos en el hogar? Mostrarle el amor. Cuando el niño aprende el amor de Dios, entonces se vuelve ese círculo virtuoso en la vida del niño que va creciendo, que va madurando, que va aprendiendo y cada nuevo aprendizaje lo hace crecer en inteligencia, en sabiduría y obviamente también en conocimiento. Y el conocimiento pues ya va adquiriendo, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Por ejemplo, ahorita ya Dios nos dio conocimiento respecto a lo que es la prueba, respecto a lo que es la disciplina y respecto a lo que es la tentación, que platicaremos cuando lleguemos a la parte de Santiago de la tentación. Pues veremos que la tentación tiene ahí
lo suyo, ¿verdad? Y también nos va a dar la sabiduría necesaria para enfrentar la tentación. Entonces, que ya leímos 11.6 de Hebreos, ¿no, verdad? A ver, vamos a leer Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero pida sin fe o pida con fe. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dices, oye, pero a ver, nos tiene que quedar bien claro. La fe es el séptimo fruto del Espíritu. Como es el séptimo fruto del Espíritu, Dios quiere ir fortaleciendo nuestra fe. La primera vez que llegó Jesucristo y que tocó a la puerta de tu corazón, según lo que nos dice en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Ese es el primer acto de fe. Pero esa fe se queda limitada, digamos, al punto de dejarlo entrar. Pero ahora Dios quiere producir una fe que es muy alta, una fe que viene de lo alto, una fe que sobrepasa todo entendimiento. Esa fe tiene que pasar o tiene que llevarse por distintas pruebas. Y Dios nos está enseñando que esas pruebas, que son ¿cuántas? Muchas, diversas pruebas y diversas aflicciones, porque el mismo Jesús nos dijo, ¿no?, que vamos a tener aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar. La palabra confiar, ¿en qué está basada? Pues en la fe. O sea, tienes que aprender a tener fe para que en cada aflicción tú puedas confiar que Dios tiene respuesta y control sobre el problema. Perdón. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder ir creciendo? Ya nos dijo Santiago, a ver, pida con fe, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué es lo que va a producirnos? Pues regresamos un poquito. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. ¿Cómo es esa situación de que llega, pues que es como la ola del mar, que viene de un lado, que viene del otro, que te hace, si tú vas en una barca, imagínate qué hacen las olas? ¿Alguien se ha subido a un barquito? Sí, ¿cómo se siente? Sí, ¿verdad? O sea, te mueves. Y hay algunos que incluso hasta se marean, ¿verdad? Porque están ahí en el vaivén. Bueno, vamos a ver que primero, para poder llevarte y dejar de estar en esa situación de ser arrastrado como en el mar, dice pues que el viento, las cosas que van a llegar, pues no tenemos que estar dependiendo de eso. ¿Cómo le hacemos? Primero, Dios va a querer quitar lo que ya traes en tu vida. Vamos a leer 1 Corintios 1, del 19 al 31. Si tú quieres la sabiduría de Dios, Dios quiere hacer primero algo en tu vida. Del 19 al 31, entonces vamos a leer de 2 en 2, por favor, del 19 y 20, y después nos vamos así. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? A ver, ¿qué es lo que el mundo te susurra de que es sabio? Por ejemplo, ahorita en toda esta situación del género, de lo que dice pues esta ideología del género, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos susurra el mundo que es correcto? Pues lo disimulan diciendo que es incorrecto, exactamente. A las personas y lo van modificando. Sí, van modificando la ideología de Dios, lo que Dios nos ha mostrado,
introduciéndolo como algo bueno, pero al final tiene otro. Tiene un fondo muy peligroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que primero tiene que hacer Dios en nuestra vida? Dice, destruiré, o sea, el mismo Dios tiene que destruir la sabiduría de los sabios. O sea, cualquiera que se sienta sabio, su sabiduría tiene que ser deshecha. Y destruiré el entendimiento de los entendidos. Y nos hace esas preguntas: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ah, caray, a ver, se oye como que Dios es el mismo que está permitiendo que todo esto que está sucediendo se dé. ¿Será que Dios está permitiendo que todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, Dios las está permitiendo con un propósito? Entonces, ¿cuál es el propósito de parte de Dios? Quiere reconstruir esa sabiduría en los fundamentos que Él diseñó. ¿Tienes por ahí una pregunta? Entonces, por decir, Él está destruyendo, como dice, al sabio o al entendido, pero lo habla de manera como en general. Sí, en general. Tiene que quitar todo lo que el mundo te ha enseñado. Y a su vez, a nosotros darnos el camino, y la sabiduría en particular. La de Él, que es, tenemos nosotros siempre la posibilidad de elegir la sabiduría del mundo o la sabiduría de Dios. Si tú eliges la sabiduría del mundo, ¿qué harías? Ahorita, ¿qué es la sabiduría del mundo que te estás susurrando al oído que tienes que hacer? Por ahí, desde muy pequeños nos dicen: el que no tranza, no avanza. Entonces, la sabiduría del mundo, si la sabiduría del mundo me dice que tengo que transar, ¿qué es lo que haría o tendría que hacer yo? Transar. Si yo sigo por ese camino haciendo tranzas, engaño, robando, ¿qué termina pasando en nuestra vida? ¿El robo es un pecado? Sí. Y si es un pecado, ¿qué hace la sabiduría del mundo? Nos separa de Dios. Entonces Dios tiene que decir: a ver, en lugar de el que no tranza no avanza, te voy a enseñar que digas la verdad, que actúes con honradez, y todo eso es la sabiduría de Dios. Para poder quitar la sabiduría del mundo, Dios tiene que trabajar en todo lo que se acumula. Haz de cuenta, cuando tú estás viendo en internet, en las redes sociales, y te está bombardeando Satanás con ideas contrarias a Dios, ¿Dios qué tiene que hacer? Pues tiene que llegar con una lija, ya no, ni siquiera podríamos decir que es con un sacatito, con una esponjita, sino tiene que llegar con una lija para quitar toda la porquería que está pegada en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando ya quitó eso, entonces ya está lista nuestro corazón, nuestra mente, para poner su sabiduría. Entonces, por eso dice que Él mismo, Dios, ha enloquecido, porque es lo que ha sucedido. Todo el mundo ahorita está loco siguiendo sus propias doctrinas, sus propias ideas, y por eso podemos ver que en el mundo hay muchas religiones, y la pregunta es: ¿cuántas religiones vino a crear Jesucristo? Ninguna, ¿sí? Y aunque Él nos dice que la verdadera religión es ¿qué? Ayudar a las viudas, a los huérfanos, o sea, estar atentos en eso, finalmente el mundo es lo que ha dejado a un lado. Ya no le importa lo que está sucediendo, todos buscando el beneficio propio en lugar de estar buscando el beneficio de Dios para nosotros. Vamos a leer del 21 al 22. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El que sigue, por favor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. A ver, nada más como ejemplo, ustedes si llegaron a escuchar lo que sucedió en la Cámara de Diputados, ¿qué sucedió en la Cámara de Diputados ahorita? ¿Cómo? O sea, se paró un diputado para hablar de Dios, ¿y cómo se pusieron el resto? O sea,
locos en contra de, ¿verdad? O sea, una disputa verdadera. ¿Qué es lo que Dios quiere? O sea, el mundo no quiere saber nada de Dios. Y Dios nos dice, mira, toda esa sabiduría del mundo no te va a acercar a Dios, te va a alejar de Dios. Entonces tú tienes que elegir, ¿quieres la sabiduría de Dios o quieres la sabiduría del mundo? Si quieres la sabiduría del mundo, sí, vamos a votar por fulanito, por sutanito, por perenganito, y resulta ser que todos por los que has votado siempre te han fallado y te seguirán fallando. Y es más, en un futuro muy lejano, no muy lejano, me faltó la palabra, ¿no? En un futuro no muy lejano, toda la gente va a votar por un solo hombre llamado el Anticristo, pensando que este hombre va a traer la solución a todos los problemas de todo el mundo. Lo sorprendente es que todos los seres humanos que estén viviendo en esos momentos, y le damos gracias a Dios de que va a haber un acontecimiento más importante para nosotros en donde vamos a ser arrebatados, pero bueno, para los que se queden y estén en esos momentos, van a ser engañados por 3 años y medio, de que este hombre trae la solución al mundo. Y lo sorprendente es que se van a dar cuenta que fue pura mentira, puro engaño, y va a ser demasiado tarde para buscar a Dios. Bueno, todavía ahí Dios va a tener misericordia de algunos que se van a convertir, pero pues platicaremos de esos detalles en un futuro con más detenimiento. Pero ahorita tenemos que entender que la sabiduría del mundo no te acerca a Dios, que todo el mundo está en contra de Dios, y que si tú sales aquí a la calle y le hablas a la gente de Dios, muchos te van a mandar por cuerdas, no van a querer escuchar. Pero tu labor es hablarle y compartirle de la sabiduría de Dios, porque nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, y pues, se les hace una locura predicar de un solo Dios que ha resucitado. Hay religiones que ni siquiera creen en Jesucristo, y bueno, muchísimas. Y lo sorprendente es que Dios nos dice, mira, tienes que predicar de Él. Porque lo insensato, ¿cómo dice? Lo insensato, ¿quién sigue, por favor? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Y el que sigue, por favor? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Fíjate, Dios nos está diciendo por qué fuimos escogidos nosotros. ¿Por qué fuimos escogidos? Porque somos ¿qué? Terribles, ¿verdad? Dice aquí que somos necios. Lo necio del mundo escogió Dios. Sí, lo vil, terrible, ¿no? Así nos descubrió. Sí, o sea, es sorprendente. ¿Por qué será que Dios, qué tanto sabe Dios de cada uno de nosotros? Y nos escogió Dios para deshacer la sabiduría de los hombres, para mostrarle a la gente que el buscar las riquezas de este mundo, que el buscar las cosas de este mundo, la sabiduría de este mundo que te está promoviendo. A ver, ten relaciones sexuales antes del matrimonio. Oye, a ver, sin protección, no importa, haz lo que quieras. Para los jóvenes ya no le obedezcan a los padres, sino rebélense pronto, porque es más, vamos a sacar una ley para que los niños puedan demandar a los padres, para que los padres no puedan hacer nada en contra de los hijos, no los pueden corregir ni nada. Qué absurda sabiduría del mundo. Y lo sorprendente es que Dios te escogió a ti, y te escogió a ti por lo que dice aquí Dios, porque somos lo necio del mundo, y nos escogió para avergonzar a los sabios, y nos dice que somos débiles. ¿Será cierto? Somos muy débiles, y Dios nos escogió por esa debilidad, para que podamos mostrar el poder de Dios actuando en nuestra vida. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es
para deshacer lo que es. 29, 30 y 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, purificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. A ver, aquí ya nos dio otra clave de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Sí, es Dios, pero aquí nos lo aclara todavía más. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Ay, a ver, cuando tú le abriste la puerta a Jesucristo, en ese momento llega la sabiduría, la primera parte de la sabiduría que ahora hay que hacer, ¿qué crees? O sea, yo quiero decirte que ya tienes la primera parte de esa sabiduría. Entonces, lo único que tienes que ir es preguntarle a Dios más profundamente qué tienes que hacer ante cada circunstancia. ¿Qué tienes que entender de las pruebas? Pues que las pruebas van a producir paciencia, que tu gozo tiene que crecer, que tu gozo y tu fe tiene que aumentarse para que puedas confiar y depender. Entonces, Dios nos está dando la pauta para saber que si tienes alguna dificultad, vayas y le pidas a Dios sabiduría ante esa situación. Entonces, ¿cómo le hacemos? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ese viene en Isaías capítulo 29, versículo 13. O sea, muchas veces estamos tratando de acercarnos a Dios y nos estamos tratando de acercar, como dice aquí, pues nos acercamos, ay no, sí, Dios, tú me puedes ayudar y todo esto, pero en el fondo no le estamos creyendo. Entonces ahora Dios quiere llevarnos hasta un verdadero, primero conocimiento, después sabiduría, inteligencia, para que tú puedas ir, acudir y recibir la fortaleza, el poder y todo lo que Jesucristo te tiene que enseñar para corregir el camino, lo que está mal en tu vida. Pregunta. Parte de este círculo virtuoso se habló de la fe que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. En el caso de Abraham, si se empieza a analizar con el conocimiento mundano de ahora, se le diría, ¿cómo es posible que vas a sacrificar a tu hijo único que te dio Dios? Eso no es lógico, ¿sí? Y esa locura es la que tenemos ahora. Claro. ¿Sí? Que todo el mundo no quiere saber nada. ¿Qué sucedió con Abraham? ¿Sí? No se resignó, actuó por convicción. ¿Sí? Decidió, tomó una decisión, porque es lo que tenemos que hacer nosotros. Tomar una decisión de ir y pedirle sabiduría para enfrentar los problemas que tenemos. Entonces, regresando a Santiago, ya podemos ver que nos está diciendo Santiago, siervo de Dios, hermano de Jesucristo, que íbamos a pasar por pruebas y que si tú no sabías por qué venía esa prueba, que le preguntaras a Dios y que Dios te iba a dar la sabiduría para arreglar la circunstancia que estás viviendo, para que tu fe creciera, para que tu paz creciera, para que el gozo creciera, para que el amor de Dios en tu vida creciera y para que todo fueras o estuvieras siendo perfeccionado. Filipenses 1:6, ¿qué nos dice? Está no perdido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué bárbaro, Santiago, ¿no les parece interesante lo que nos está diciendo? Pero bueno, por hoy ahí vamos a terminar, ¿sí? Vamos a concluir ahí, vamos a pedirle al Señor su bendición ante lo que Él nos ha estado. ¿Esta pregunta? ¿Comentario? Ok. Ya está llegando a ese punto terminal. Okay. Se siente, o sea, pues sí, cuando no me debe dar tristeza verla,
Claro, bueno, sí para que a nos va a... también le dé también ahí esa parte. Sí. Ok, entonces Porfilo, para que ya Dios concluya lo que Él quiere con ella. Perfecto, sí. También por mi sobrino Javier, que sigue internado, Ok. que ahorita ya está recibiendo el quimio porque el cáncer ya lo tiene en su cerebro. Ok, perfectamente. Entonces vamos a estar orando ahí por Javier, por Filomena. También les suplico que oren por alguien más por acá. Carlos Madrazo. Juan Carlos Madrazo, para que se salve. ¿Es hijo? ¿O es el hijo? Es el hijo, ok. Juan Carlos Madrazo. Y bueno, también les voy a pedir que oren ahí por Araceli, que está, pues está enferma, no puede venir en estos momentos al estudio, está con un problema ahí en los ojos y una dificultad, para que la tengan en oración también por César, que también está. Creo que vamos a orar así por los enfermos. Ya lo anotamos cada uno, y de manera particular creo que podemos orar de manera general por todos ellos. ¿Sí? Vamos a orar. Dios, verdaderamente pues tenemos que llegar delante de ti para suplicarte sabiduría ante las circunstancias que estamos viviendo. Padre, pues hay muchas pruebas en tus hijos, algunos con enfermedades, como Araceli, Filomena, pues como Javier, Dios, como cada uno de todos nosotros tenemos algunas situaciones difíciles. César, Dios, te pedimos que tú hagas un milagro en el corazón de cada uno de ellos, pero sobre todo, Dios, queremos suplicarte que tú les muestres que esta prueba tiene un propósito en sus vidas y que pues tú tienes algo que hacer en ellos de manera particular. También, Padre, te queremos suplicar por nosotros, porque nos has descubierto que tenemos también algunas enfermedades del alma, del corazón, porque somos a veces de doble ánimo y somos llevados por el viento para acá y para allá, cuando tú nos dices, ¿sabes qué? Quiero mostrarte mi poder. Así que, Señor, venimos hoy ante tu poder, ante tu fuerza, ante ti mismo, Dios, para que tú hagas lo necesario en nuestros corazones y nos guíes a recibir de tu parte pues toda la misericordia, el amor y el poder que tanto necesitamos. Dios, bendícenos, guárdanos en esta semana, y te suplicamos todo esto por la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a nuestras alabanzas, y ya que el Señor pues siga pues ahí haciendo el milagro que tanto necesitamos, ¿verdad? Vamos a empezar. Con la número 5, búsquenla por favor en sus himnarios. Ok, bueno, vamos a comenzar con la número 5. ¿Ya la tienen? Paciente y humilde a mi lado, ayuda
que íbamos a la 4, por favor. Inmensidad, el hombre no podrá contar.
coral, el Señor ahí el grupo de alabanza, y también pues por cada uno de ustedes. Recuerden orar y pedirle a Dios esa sabiduría que tanto necesitamos. Y bueno, pues que Dios nos bendiga mucho. Nos vemos y nos escuchamos primero Dios dentro de 8 días. Que Dios nos bendiga mucho. Nos vemos. Bye.